MySQL prácticamente está muerto gracias a Oracle, ahora se llama MariaDB. Pero aún así MariaDB tiene muchas limitaciones, entre ellas muchas que nos va a platicar Mauricio. No les quiero spoilear el tema. Entonces, esta plática espero que los convenza para migrar en la medida de lo posible de MySQL o MariaDB a PostgreSQL. Pues 30 minutos. Okay. Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio Telles, de informática, y bueno, voy a hacer una plática de Postgres, pero ya desde mi perspectiva de mucho tiempo de usar MySQL y que ya cambié a Postgres, y bueno, las diferencias que he visto y las cosas buenas que lo que tiene, ¿no? Me pueden ir preguntando si tienen alguna duda. Espero que se vean bien las consultas, porque aparte de platicar de las características de cada motor de base de datos, traigo ejemplos sencillos pero que ilustran más o menos las diferencias entre una cosa y otra. Bueno, ¿por qué en su momento se usaba MySQL? Bueno, se usaba porque era un motor relativamente rápido o muy rápido en su inicio. De hecho, como nació MySQL fue porque una farmacéutica estaba haciendo unos estudios sobre gemelos y tenía mucha información, y las bases de datos en su momento no eran lo suficientemente rápidas para procesar tanta información. Entonces fue que esta farmacéutica creó su propia base de datos, y una vez que hizo sus estudios dijo, bueno, pues realmente mi negocio son las medicinas, no las bases de datos, y lo liberó como software libre, ¿no? Ese fue el inicio que tuvo realmente el MySQL, y estaba pensado sobre todo en la velocidad y no en soportar características que tenían otros motores. Bueno, también se hizo muy popular porque se puede instalar en la mayoría de las plataformas. Se utiliza generalmente para trabajar con Apache, con PHP, y también se puede instalar ya tanto en Linux como en Windows de una forma muy sencilla. Y en la mayoría de los hostings, sobre todo cuando hablamos de unos 10 años atrás, era la única base de datos que permitían instalar, ¿no? Estaba instalada. Entonces eso era lo que trataron también en cierto modo a utilizar MySQL. Bueno, ¿y por qué no utilizarlo? Yo estoy trabajando con un sistema que tiene, yo creo que unos 10, 15 años de existencia, y tiene la misma versión de MySQL desde ese entonces, ¿no? Entonces ya es una base de datos muy vieja. Las versiones más nuevas tienen ya el soporte de otras características, pero al comparar el estado de ese motor a un Postgres actual, la verdad es que hay muchas diferencias, ¿no? Una de las características con las que lograr mucha velocidad al inicio es que no soportaba integridad referencial. Le fueron quitando muchas cosas a un motor de base de datos tradicional para que fuera más rápido. Por ejemplo, también no existían los procedimientos almacenados, había vistas pero de una manera muy rudimentaria, y no tenía triggers. Entonces esto sí hacía que las consultas fueran muy rápidas, pero te limitaban ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿y por qué Postgres? Una de las grandes ventajas que tiene, por lo menos para lo que yo trabajo, son las tablas pivote. Esto lo que en el que consiste es en tener tablas de manera, por ejemplo, vertical, y mostrarlas de manera horizontal. Ya más adelante vamos a ir viendo a detalle cada punto. Otras son las Windows Functions, que son como funciones de agregación, pero a diferencia del group by, que todo lo resume en un solo renglón, las funciones ventana nos permite utilizar subconjuntos de datos y respetar la información que tenemos sin compactarla en un solo renglón. También tiene, por ejemplo, lo que son los sets, el rollup y el cube, que simplemente son como auxiliares para trabajar con funciones de agregación, pero que nos
nos simplifica mucho el trabajo. Y por último tenemos las expresiones de tablas comunes, que son más o menos como subconsultas, pero más poderosas, porque aparte de hacer un simple select, podemos hacer insert, delete, replay u otras cosas, ¿no? Entonces nos sirve para organizar el código de una manera más fácil, pero aparte nos da unas prestaciones más poderosas. Lo que les decía de las tablas pivote, en el lado izquierdo tenemos una tabla donde todos los datos tienden a ir hacia abajo. Es como que el detalle de toda la información que conforme se van agregando datos, pues va creciendo hacia abajo. Pero si nosotros la queremos presentar de una forma horizontal para mostrar un tipo de resumen, lo tenemos que hacer así. Entonces, si se fijan, aquí tenemos las fechas, un código de error y el dispositivo que generó el código de error. Y aquí estamos resumiendo por fecha. Por ejemplo, digo, la lámpara, tal fecha, tuvo 2 códigos de error 1, 2 códigos de error 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces estamos ahí transponiendo la información de una manera vertical a una horizontal. Hacer esto en MySQL es muy engorroso porque no tiene un soporte como tal para las tablas pivote. Entonces hay que hacerlo de una manera manual y pues utilizando ciertos trucos para poder llegar a eso. Por ejemplo, esta es una forma de hacer una tabla pivote para sacar esos mismos datos. Si se fijan, tenemos un select y tenemos que ir preguntando por cada código de error si es igual a eso, para entonces ir sumando uno, y si no, que no me sume nada, y así por cada uno. Aquí realmente la consulta se ve sencilla y dices, bueno, no es tan complejo, ¿no? Pero si tenemos muchos campos y la condición es diferente a una simple suma, entonces sí se va volviendo muy tedioso. Ahora, si se fijan, ahí tenemos ya todas las condiciones que tenemos que utilizar para 5 códigos de error. Y esto es como se hace en Postgres. De entrada se ve más código, a lo mejor dicen, no, pues es más complejo que MySQL, pero más adelante vamos a ver que es mucho más sencillo. Aquí lo que tenemos que utilizar es la función crosstab, que simplemente lo que tiene como parámetro es una consulta SQL para sacar la información que nosotros queremos. Y ya después Postgres se encarga de hacerla de manera horizontal. Es el crosstab. Después tenemos la subconsulta, que es una subconsulta muy sencilla, simplemente si se fijan es mostrar el error y un count muy sencillo, y ya ordenar, crear un group by por lo que tenemos aquí, que es la fecha y el código de error, y ya en automático Postgres va a ir llenando todos las columnas necesarias. Aquí sí tenemos que identificarle cuántas columnas tiene, y se puede hacer de una manera muy sencilla generando una serie del 1 al 5, y ya en automático genera todas las consultas. Por último, tenemos que indicar el resultado de cada columna, o más bien el tipo de cada columna, que es muy sencillo. El primero es texto y todos los demás son números. Ahora, esta parte de aquí arriba es código de MySQL, y si se fijan ya es más complejo, ¿no? Aquí tengo valores para todas las horas, desde las 7 hasta las 22 horas. Si fueran todavía para las 24 horas del día, pues eso va creciendo todavía más, ¿no? Y aquí tengo que ir preguntando por el valor de la hora, si es 7, 8, y bueno, pues se va volviendo cada vez más complejo todo esto, y al final pues genero la subconsulta. Ahora, en Postgres vamos a ver exactamente esta partecita, todo lo demás queda igual. Y simplemente es este pedacito de códigos. Y esto equivale a todo esto que tenemos aquí. Entonces, se fijan, es
algo muy sencillo de hacer, también es muy eficiente, y si queremos hacer más horas, lo único que tendríamos que mover es esta parte. Y cuando tienen que hacer esto muy seguido, pues la verdad es que uno se llega a hartar, ¿no? Estar copiando y pegando, y bueno, es un relajo. Ahora vamos a ver lo que son los sets, el rolo y el cube. Esto funciona o va de la mano con el group by, y lo que nos hace es crear resúmenes de diferentes niveles para la información que nosotros tenemos. Esto lo vamos a ver de una forma más clara. Digamos que tenemos una muestra de datos de OXXO que están agrupados por ciudad, estado, las ventas y los clientes. Obviamente esto viene siendo un resumen, faltaría todo el detalle por tienda, y por ejemplo cada ciudad debe de tener varias tiendas, pero ya sería muy engorroso. Nosotros ahorita aquí lo que hice fue resumirlo por la ciudad, el estado y las ventas. Este ya es un resumen muy general. Tenemos los grouping sets, que lo que hacen es, en base a los campos que nosotros le digamos, ir generando resúmenes de información. Pero, por ejemplo, digamos que de esta tabla quiero sacar primero todas las ventas y clientes por ciudad y después por estado, nada más. Entonces, una forma de hacerlo en MySQL es creando dos consultas, una para sacar las ciudades, otra los estados, y después con un union hacer el chorizo de las dos consultas, ¿no? Pero con los sets lo podemos simplificar de una manera muy sencilla. ¿Se fijan? Estas son dos consultas diferentes que vamos a analizar por separado. En la primera es una consulta de agregación normal con un group by, pero aquí la diferencia es que estamos poniendo ya la palabra grouping set y estamos especificando los campos que queremos resumir. En este caso nos va a dar esta tabla. Se fijan, primero nos pone los valores de las ciudades y después las sumatorias por los estados. Entonces, en lugar de hacer las dos consultas por separado y después unirlas, simplemente hacemos la sumatoria normal y utilizamos un grouping sets, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? Y en esta segunda consulta estoy utilizando sets anidados, que también se puede hacer, ya dependiendo si ustedes quieran. Digamos que ahora, en lugar de, aparte de ciudad y el estado, tenemos también colonia. Entonces ya tenemos tres jerarquías o una jerarquía de tres niveles. Quiero mostrar que primero me dé un resumen por colonia, después otro resumen por la ciudad y al final otro resumen por estado. Y aparte de eso quiero otro resumen que sea por colonia y por estado. Entonces todo eso lo podemos hacer directamente ya en una sola consulta y no estar utilizando diferentes consultas con unions para estar creando una sola, ¿no? O crear un chorizo de subqueries para al final llegar a la misma información, ¿no? Entonces aquí lo hacemos de una forma muy compacta y más mantenible. Ahora, el rollup es lo mismo, o nos va a dar, si queremos, la misma información que podemos sacar con el grouping sets, pero aquí la diferencia es que va a tomar todos los campos que le demos y de ahí se va a ir reduciendo hasta llegar a ningún campo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una jerarquía de tres niveles, las ventas y los clientes. Entonces, por default, nos va a dar primero los tres campos, colonia, ciudad y estado, y la sumatoria.
Después, si tuviéramos diferentes, por decir, a lo mejor tenemos 10 colonias, serían 10 registros, una para cada colonia con su ciudad y su estado. Esto crecería hacia abajo. Después, cuando nos muestra todas las colonias, se pasaría a mostrar únicamente colonia y ciudad, ya eliminando lo que viene siendo este campo. Y cuando termine de mostrar todas las combinaciones de colonia y ciudad, nos va a mostrar únicamente las colonias. Y por último, nos muestra un total general ya sin ningún campo, ya la sumatoria de todos estos valores. También esto hacerlo sin el rollup es posible, pero hay que estar creando una consulta para cada nivel de agrupamiento. Y aquí, si se fijan, tenemos ya la consulta general. Simplemente le digo, tengo el campo colonia, el nombre de la ciudad, el nombre del estado, quiero la sumatoria de sus ventas, de sus clientes, hago los joins correspondientes y simplemente en el group by le digo que quiero utilizar colonia, nombre, bueno, la ciudad y el estado. Y va a empezar de estos tres, después va a seguir con estos dos y por último mostrará este. Y al final ninguno de estos, simplemente la sumatoria de todos estos. Y el cubo es muy parecido a todos los demás, pero este nos da todas las posibles combinaciones de todos los campos. Por ejemplo, empezamos con los tres campos, después colonia-ciudad, después ciudad-estado, después colonia-estado, colonia únicamente, ciudad sola, estado solo, y al final ya nos muestra la sumatoria de todo. Esto es muy utilizado en reportes financieros cuando hay que mostrar, por ejemplo, las ventas, si fueron por ciudad, si fueron por algún tipo de cadena o todas las posibles combinaciones. El cubo lo hace de una manera muy sencilla y de otra forma tendríamos que estar incluso hasta haciendo subconsultas y uniéndolas en PHP o en Python, en lo que ustedes quieran, para ir sacando toda la información de una manera similar a